Yo creo que los trabajos de tesis, más que plantear verdades, nos ayudan a nosotros a ejercitar nuestro sentido crítico de la realidad, ¿no? Creo que sí, ahí hay un espacio donde tenemos que hacer eso que nosotros nombramos como justicia epistémica, justamente repensar el valor de nuestra voz. Hablo de justicia epistémica porque venimos de tradiciones clásicas, de miedos, o de una biopolítica que se nos instala en la forma de asumir la construcción de conocimiento, que no hay una sola academia, no hay múltiples vivencias de academia, y en eso el papel de la colaboración de mis redes, de mis compañeras, de mis pares, es importante, ¿no? Hola, soy Cecilia Cero. Y yo soy Mario Ruiz. Esto es Ecos de Cieza Sureste, un podcast del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Hola, bienvenidos a todos. Yo soy Mario Ruiz. Les doy la más cordial bienvenida al primer episodio de Ecos de Cieza Sureste. Hoy conversaremos con Jonathan Rodas, egresado de la primera generación de doctorado en Antropología Social de Cieza Sureste. Él es originario de Guatemala y tiene una maestría en Antropología Social por la Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil, y también tiene una licenciatura en Psicología por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Sus principales líneas de interés involucran la dimensión afectiva, movilización social y resistencias comunitarias al extractivismo. Actualmente es responsable del área de investigación y divulgación del Instituto de Educación Superior en Desarrollo Sustentable Moxbiquil en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. También se desempeña como investigador independiente en temas de migración y movimientos sociales en la frontera sur de México y como columnista en el periódico digital Gaceta de Guatemala. Jonathan, gracias por aceptar la invitación. Es un gusto tenerte con nosotros. Pues bueno, buenos días a todas y a todos, a quienes están escuchando este podcast. La verdad es que, pues para comenzar, es un honor para mí que ustedes me hayan considerado para abrir estos espacios. Jonathan, quisiéramos saber un poco, conocerte acerca de tu historia antes de llegar a Ciezas, que nos cuentes un poquito acerca de tu recorrido. Pues bueno, mi recorrido, digamos que como todas las personas tenemos muchas trayectorias, muchos caminos. En este caso en particular que estamos hablando acá en Ciezas, el académico es uno de esos. Yo creo que ese recorrido académico comenzó con la posibilidad de hacer la maestría. No con la licenciatura, porque digamos que en la universidad, en la licenciatura, pues yo estaba imaginando también, sí, desempeñarme como profesional, insertarme en algún espacio, sobre todo de las organizaciones sociales, de este mundo de organizaciones sociales en Guatemala. Pero fue a partir de que tuve la oportunidad de hacer la maestría que a mí se me prendió el foco como de, ay, qué bonito es este camino, ¿no? Está chido. Y yo siempre lo cuento, ¿no? Fui al Brasil por una cuestión de buena suerte, ¿no? De obtener una beca para ir a estudiar. Y en Brasil fue una experiencia muy intensa, porque fue acercarme al mundo de la academia en primer lugar, que no es sencillo, acercarme a una cultura bastante distinta a la mía, incluso ya desde la cuestión idiomática, y cambiar de disciplina. Yo venía de la psicología y entro a la antropología, entonces fueron como tres cosas que confluyeron en un choque cultural terrible, ¿no? Bastante terrible, donde yo me empecé a cuestionar quién era yo, desde aspectos puramente psicológicos de si voy a poder o no voy a poder, hasta aspectos más de orden cultural y social de, híjole, entonces esa realidad que yo imaginaba de mi país no era como yo la pensaba, sino tiene otras cosas, ¿no?
Entonces, para mí esa fue una gran escuela, ¿no? La maestría en el Brasil fue una gran escuela que cuando regreso a Guatemala, yo regresé con la idea de que todo era investigable, ¿no? Todo podía ser investigable y yo quería seguir estudiando. Porque además hay otro detalle de contexto que vale la pena mencionar, que es el hecho de que en Guatemala no hay un sistema de becas como existe en México y como existe en Brasil. Hasta la fecha no. Sé que hay algunos apoyos, pero digamos en ese formato o esa modalidad que conocemos acá, no existe. Y entonces eso es muy importante de considerar, porque obtener una beca de estudio de posgrado, en realidad en el caso guatemalteco es una cuestión de mucho, no sé si llamarle privilegio, porque para mí la educación es un derecho que deberíamos tener todas y todos, pero digamos como de sentir mucho orgullo, ¿no? De sentirte con el privilegio de poder seguir haciendo eso. Pero el balance fue, pues para mí muy bueno, ¿no? Me hizo pensar, y desde que regresé a Guatemala, yo estaba ya con la mira de quiero seguir en el doctorado, ¿no? Quiero seguir estudiando. Entonces esa fue como un previo de mis estudios de doctorado, ¿no? Sí. ¿Y qué tan difícil fue para ti este cambio de la psicología a la antropología? Fue muy difícil. Fue difícil porque a mí me decían los profesores, es que piensas como psicólogo, ¿no? O escribes como psicólogo. Y yo decía, pero ¿de qué me estás hablando? No entiendo. Obviamente ahí habría que escarbar mucho para ver qué tipo de psicología estudié yo y de qué forma, ¿no? No me atrevo todavía a hacer un balance de eso, ¿verdad? Porque sí se requiere mucho, pero digamos que uno sale, o yo salí de la carrera de psicología como con una visión muy normativa, ¿no? De lo que se debe de hacer, ¿no? Así deben de ser las personas. Entiendo que no es totalmente así, que es mi percepción y cómo yo estudié la psicología, pero digamos que era lo que yo tenía. Entonces, cuando escribía, tendía mucho a explicar más que a preguntar. Y entonces, de hecho, me gustó mucho más la antropología porque sentí que fue el momento en el que yo empecé a preguntarme cosas y a cuestionarme cosas de mi propia sociedad y de mi propia cultura. Como les decía al inicio, entonces no era así, no era tan así. Y empecé a notar otras cosas, a matizar, y como diríamos en la antropología también a relativizar, ¿no? Algunos elementos, pero me estaba costando, además porque la formación era bastante fuerte y entramos con todas las antropologías clásicas, ¿no? Y leyendo sobre los símbolos, a Edmund Leach y todo, y estos de que te ponen a leer a Lévi-Strauss y todo eso, su aparataje. Era muy complicado para mí entender todo eso, como de qué están hablando, ¿no? Que yo venía de leer a Freud y del inconsciente y de los mecanismos psíquicos, y aquí te hablaban de otras cosas, ¿no? Que yo no terminaba de entender. Encontré un nicho, más o menos, que me gustó, con la antropología simbólica, Turner y los rituales, y por ahí me fui encantando un poco más. Y la verdad es que debo reconocer que ese reconocimiento del mundo ritual fue lo que me enganchó a la antropología, ¿no? No verlo tan esquemático como el estructuralismo, sino de ver toda esta parte simbólica de la vida humana. Creo que fue lo que me enganchó y me hizo voltear a ver a mi propio país de otra manera. Entonces digamos que encontraste un nicho, dijiste, ¿no? Es como una posibilidad de ahí, como de todo lo complejo, algo te causó, ¿no? Entonces, como una forma de poder aterrizar todo eso que... Sí. Hubo un profesor, el profesor Oscar Calavia era, entonces él se sentaba y nos dijo una vez: yo no he conocido a nadie cuyo trabajo de investigación no tenga que ver con su propia vida.
Y yo lo he repetido así ad infinitum cada vez que puedo, porque lo que yo tuve que reconocer era que las preguntas que yo me estaba haciendo eran preguntas existenciales, ¿no? Muchos años después tuve que comprender que esas preguntas existenciales necesitan convertirse en preguntas de investigación, ¿no? Pero eso lo aprendí muchísimo. Bueno, lo he estado aprendiendo muchos años después. En ese momento, digamos, la disciplina sí me ayudó para pensar eso otro, y me enamoré de la antropología. Entonces, cuando regreso a Guatemala, dije, yo quiero hacer un doctorado y quiero hacerlo en antropología. ¿Cuánto tiempo pasó para que de la maestría al doctorado? 2 años. 2 años. Yo ya conocía de Ciesas, ahora que platicábamos al inicio de que no mucha gente conoce Ciesas, o aquí en San Cristóbal, yo ya conocía de Ciesas porque también pues ha habido un vínculo entre Ciesas y investigadoras e investigadores de Guatemala, ¿no? La circulación es bastante alta. No logré detectar en ese momento de qué sede, pero sí sabía, ¿no? Por los lugares donde yo me movía, que llegaban investigadores, investigadoras de Ciesas también, pues a trabajar temas transfronterizos, ¿no? De movimientos sociales y tal. Entonces sí tenía referencia del Ciesas. Inicialmente también por vínculos con otros había imaginado ir a Ciesas Guadalajara. Cuestiones de la vida no me lo permitieron, dejé el proceso a medias. Luego intenté en Ciesas, ni siquiera intenté, solo platiqué con otra investigadora de Ciesas DF, de Ciudad de México, y no me postulé tampoco. Y cuando vi la convocatoria para Ciesas Sureste, dije, no, sí, ¿verdad? La cercanía cultural, la cercanía física, que ahora no da para tanto, pero dije, no, sí, esta sí es. Y entonces, pues, eso fue parte de la decisión, ¿no? El deseo que yo tenía de seguir estudiando, que ya conocía a Ciesas, y luego las proximidades físicas y culturales que veía. Eso fue lo que me hizo venir a Sureste. Yo debo confesar que acá en Ciesas hubo una muy buena recepción, muy, muy cálida, ¿verdad? Desde los primeros momentos hubo una recepción con mucha apertura. Tenía claro que éramos la primera generación, y eso suponía también ya ciertas condiciones, ¿no? Bueno, probablemente van a ir probando, van a ir moviéndonos, van a ver qué pasa, y yo venía abierto a todas esas posibilidades, ¿no? Y traía mucho entusiasmo también de conocer a mi grupo, ¿no? De querer saber en qué andaban también, qué estaban haciendo, porque pues era lo que yo imaginaba que me iba a alimentar más, ¿no? Lo que yo estaba aspirando a hacer. Yo sabía que venía a hacer el doctorado y eran 4 años, y 4 años es bastante. Ahora que lo veo, digo, no, están en el primer año, éntrenle porque esto ya va a terminar. ¿No? Sí, no se esperen, esto ya va a terminar, ¿no? Primer comentario y primer consejo. Primer comentario y primer consejo, por favor, 4 años pasan muy rápido, ¿no? Sí. Entonces, digamos que ese proceso de transición fue, por parte de la institución, bien, o sea, como te digo, bien recibido, pero en términos personales, sí, toda la serie de incertidumbres que tenía que ver colocarte en otro lugar, deshacer casa allá y volver a hacer casa acá, y algo que sí nos costó mucho fue la creación de nuevas redes de amistad, ¿no? Que finalmente también son las que te sostienen en momentos clave, ¿no? Bueno, tu gran escuela antropológica fue la brasileña, pero dijiste que cuando llegaste a Ciesas Sureste, dijiste era otro contexto, pero bueno, y después empezaste a hablar de ciertas cuestiones que te encontraste diferente, ¿no? Pero, ¿qué era eso como diferente que tal vez te permitió otras cosas? Bueno, mira, de inicio yo creo que a mí me pasó
que también yo venía con el mito de la academia como ese mundo rudo, ¿no? Donde la vas a sufrir, todo eso. Ese primer mito lo traía yo instalado. Y entonces ahí es donde encuentro como la primera diferencia, ¿no? Recuerdo que unos días después de haber llegado a San Cristóbal, recibí un correo de María Elena Martínez, que en ese momento creo que era la coordinadora del posgrado, invitándonos a su casa para una cenita y para bailar, ¿no? Es María Elena. Y la colega que me estaba dando hospedaje en esos días me dijo, una doctora te está invitando a una fiesta a su casa. Sí, ay, qué cosa más rara, ¿no? Porque sí, la verdad es que en el Brasil yo lo que sí experimenté, eso que siempre acusamos siempre de la distancia entre los doctores, las doctoras y los estudiantes, ¿no? Y entonces de entrada yo lo que percibí era que no era tan así. No estoy diciendo que acá sea el paraíso, pero digamos que era como más distendida la relación. Creo que el papel de Raúl es un papel muy importante también, ¿no? En establecer ese vínculo con los estudiantes, desde el trabajo que hace, pero también desde la simpatía que muestra por el sector estudiantil. Yo sí venía con mis ideas ya de organizar, como venía de aquel mundo que les conté, ¿no? Vamos a organizarnos y entre los estudiantes armar cosas y tal. Como era la primera generación, sí sentí mucha apertura de ¿qué quieren hacer? ¿No? ¿Qué quieren hacer ustedes? Eso para mí fue una de lo que me preguntas, fue una de las primeras cosas, así como, ¿cómo que qué quiero hacer, no? Tú dame el programa y dime en qué momento lloro, ¿no? ¿No? Y te dicen, aquí está el programa, dime si te parece, qué creen ustedes, qué tal. ¿Me estás preguntando? ¿Por qué me están preguntando si yo soy un simple y llano estudiante? Soy terrenal, ¿no? Digamos que ese sí era uno de los cambios que yo vi, ¿no? Esa apertura a la discusión de los programas también, pues más o menos dependiendo también del perfil de cada investigador, pero aquí no nos vamos a poner a balconear a nadie, ¿no? Pero eso, ¿no? Ese fue uno de los, claro, sí, ese fue uno de los, quizás una de las principales cosas que vi, ¿no? Eso, sí, que teníamos oportunidad de poder plantear y proponer otras cosas para hacer, ¿no? Sí. Y cuéntanos un poquito acerca de cómo fue bueno, ya estando en CIESAS y como todo el proceso de formación del doctorado, tu tema de investigación, platícanos cómo fue el proceso de elección del tema, cómo surge, cómo continúa, no sé, también. Sí. Bueno, cuando yo regreso a Guatemala, pues como les conté, yo llegué con la idea de que todo era investigable, todo era motivo de investigación, todo era motivo de preguntas de investigación, y pues encontré trabajo como investigador, ¿no? Por fortuna encontré algunos trabajos bonitos. El último en el que estaba fue un trabajo muy interesante de investigación, y lo que empecé a notar, o lo que quise notar, era que cuando entrevistaba a las personas, hablaban con muchos términos emotivos. Hablaban de la minería, hablaban de monocultivo, pero siempre no, es que nos sentimos tristes, o esto enoja mucho, o da rabia. También un poco había corrido los discursos del zapatismo, ¿no? La digna rabia también se hablaba. Entonces a mí esos términos como que me engancharon, y decía yo, ¿de qué están hablando? ¿No? Porque sí están hablando de la lucha social, de las resistencias, pero y todo este mundo emocional que evocan, ¿qué onda? Dije yo. Y eso fue como, ahí empecé yo a preguntarme como, ¿será que desde la antropología se puede explorar las emociones? Yo le digo hoy a las estudiantes y a los estudiantes que acompaño, les digo, no se les vaya a ocurrir poner
en la introducción de su protocolo, de esto no se ha escrito nada, ¿no? No, esa frase no la pongan, ¿no? Que fue lo que yo dije, ¿no? Yo en antropología no he visto nada de emociones, no hay trabajo sobre emociones, ¿no? Pues basta ir a leer un poquito y a revisar para darte cuenta que sí hay, ¿no? Y que viene desde los años 80 y tú dices, híjole. Y pues me volvió a pasar, ¿no? Mira, sí hay producción teórico-antropológica. Claro, que me va... Y entonces ahí yo dije, esto. Y eso fue lo que propuse para entrar acá, ¿no? O sea, explorar, en ese momento explorar las emociones en la lucha social, ¿no? Que era lo que yo estaba viendo porque entrevistaba personas que en mis propias entrevistas, que eran muy formales porque era un guión que habíamos revisado con la institución y tal, habían personas que se quebraban y lloraban, ¿no? Entonces yo decía, ¿qué hacemos con esto? ¿O qué hago yo con esto? Obviamente yo no tenía las herramientas de contención psicológica para decirles nada, y tampoco era mi papel, ¿no? Pero decía, pero algo se puede hacer con esto, ¿no? Comprender qué está sucediendo allí, y pues ese fue como el origen de mi interés por mi tema de tesis, ¿no? Y entonces yo lo que decía es que sí hay una vivencia emocional, una vivencia psicológica, ¿no? Pero que también hay una producción social de la emoción, del sentimiento, ¿no? Y del afecto, que al final de cuentas yo lo que quería era reforzar esta idea del afecto, porque a mí lo que me interesaba era ver cómo a partir de eso la gente se vincula, ¿no? Cómo se vincula y cómo crea acción política. O sea, la emoción más allá de lo individual, sino como una cuestión más colectiva. Exactamente, sí, más allá de lo individual. O sea, la vivencia individual de la emoción es como una coordenada, ¿no? Algo que te está indicando que algo está sucediendo allí, pero que no se agota allí, sino que está vinculada a formas de relación. Por eso les decía, está bonita la película, pero yo no concibo las emociones como esferas, ¿no? Como objetos, sino como relaciones. Eso me ha costado mucho terminar de elaborarlo. Lo más difícil de mi tesis, creo yo, fue un asunto metodológico, es decir, no teórico, porque teórico tú lo puedes argumentar muy bien, ¿no? Que es la diferencia entre emoción, sentimiento, hay mucha literatura al respecto, pero metodológicamente, ¿cómo exploras la vida emocional? Ese creo que, mira, haciendo una autorreflexión, una autocrítica, creo que en mi tesis todavía faltó un poco explicar cómo se hace esa exploración antropológica de la vida emocional, cómo das cuenta de ella, dado que nuestra disciplina es una disciplina empírica, ¿no? Que se basa en datos, en evidencias y tal. Bueno, por ahí yo resolví un poco también con las narraciones, la narrativa de las personas, que son narrativas con tono emotivo, ¿no? Y gracias también pues a toda esa lectura que tuve que hacer, comprender que en esas narrativas puedes identificar hitos, ¿no? Y hay hitos emocionales, ¿no? Donde la gente le encuentra y le produce sentido a las experiencias, ¿no? Esto nos dolió. Y en el caso de los movimientos o con el que yo hice mi trabajo de tesis doctoral, veía que ellos habían construido toda una narrativa alrededor del sufrimiento, ¿no? El sufrimiento se convertía en un elemento central de la experiencia colectiva, ¿no? Porque el sufrimiento, fue a partir del sufrimiento que ellos se juntaron más y lo decían, ¿no? Y se sentían como familia, ¿no? Porque sufrieron juntos, entonces como sufrieron juntos, se cuidan juntos y activan juntos. Y pues más o menos de eso trató la tesis, ¿no? Creo que todo trabajo, yo creo que los trabajos de tesis, más que plantear verdades, nos ayudan a nosotros a ejercitar nuestro sentido crítico de la realidad, ¿no? Para mí ese fue el gran, tanto en la maestría como en el doctorado, digamos, el gran aprendizaje fue
de complejizar aún más mis propios lugares comunes, mis propias ideas sobre tal o cual realidad, y hacerme otras preguntas que ayuden a desmenuzar eso que doy por sentado, ¿no? Eso que doy como por algo ya dado. Estoy ahorita haciendo una abstracción de mi propio trabajo. Digamos, ha sido un rasgo, ¿no?, tuyo de trabajo, entonces, ¿no? O sea, como ubicas eso en lo que escuchas, en lo que ves, en lo que... Sí. Y tienes razón, ha sido un rasgo, ¿no? Ya lo dijo mi profesor, ¿no? No conozco a nadie cuyo trabajo no esté permeado por su propia forma de ser o de ver el mundo. No sé si nos puedes comentar un poco, bueno, ya creo que nos hablaste o adelantaste algo de los desafíos, pero bueno, ahí cómo fueron ahí esos desafíos como para construir todo este trabajo que llevas ya tiempo realizando, y bueno, y por lo que sospecho también continúas en cierta forma, ¿no? Pero en ese entonces, ¿qué ubicas o qué ubicabas tú como principales desafíos? Mira, yo diría que el principal desafío, no solo para la construcción de estos trabajos, sino para la vida contemporánea, es el encuentro. Creo que el reto siempre fue, y una cosa que resentí mucho fue el diálogo sobre esto, ¿no? Porque de repente me quedaba solo clavado en mis propias elucubraciones y en el exceso de lectura, que está chido, o sea, hay que leer mucho, hay que leer todo, pero también hay que hablarlo con alguien, hay que compartirlo, porque si no me quedo yo solo ahí, yo y mi pensamiento, ¿no? Yo dándole vueltas al asunto. Al día de hoy, para mí, lo más valioso de hacer trabajo de investigación o de hacer producción de conocimiento es el intercambio. Para mí sí es muy importante el intercambio de ideas, ¿no? Para poder matizar, para poder ver otras maneras. Lo que sucede es que ese intercambio de ideas también debe pasar por un replanteamiento de las cuestiones como de las pautas éticas para hacerlo, ¿no? Creo que a la academia se le señala mucho siempre de elitista, ¿no? De que produce conocimiento solo desde un lado y tal. Pero este mundo de la academia habría que explorarlo también. Por eso el ejercicio de ver qué estamos haciendo los egresados es importante, ¿no? Porque no hay una sola academia, ¿no? Hay múltiples vivencias de academia. Pero digamos que cuando entramos, yo lo que les decía, cuando entré al doctorado venía con el mito de eso, aquí me van a cocinar, y tal vez habría que cambiar la postura para pensar cómo con mi grupo, no sé si con los docentes alcance, pero por lo menos con mi grupo generar intercambios menos competitivos. El tema es que como es tan subjetivo, o sea, si te dicen, ¿y dónde está lo competitivo? Pues lo competitivo también está en mí, en que te tengo que demostrar, tengo que tal, que no da chance a la libertad de creación. Y también a permitirte decir, no estoy entendiendo esto, ¿no? Y necesito que alguien me explique porque no estoy entendiendo en mi propio tema, ¿no? Que es lo que nos sucede en los coloquios. Yo entiendo perfecto los temas de todos, me apasiona, el tuyo, y tengo cosas que comentarte al tuyo, pero el mío es el que está menos claro, ¿no? Y eso no solo en CIESAS, eso en todas partes, ahí mismo donde yo trabajo, que nuestro abordaje es más desde la educación popular, pero se reproducen también estas cosas, y creo que esas hay que desmontarlas. De alguna manera, haciendo espacios, o generando relaciones más colaborativas. Y en mi experiencia de trabajo de campo en el doctorado, por ejemplo, yo me puse a pensar en esta idea de lo colaborativo, que ha sido una línea de acá de CIESAS Sureste, y decía, pero sí hemos estado viendo lo colaborativo en términos de cómo los investigadores y las investigadoras colaboramos con la gente con la que vamos. Pero yo ahí en el trabajo de campo me encontré con al menos 3 compañeros, eran 2 mujeres y un hombre, que estaban haciendo también su tesis, ¿no? Y no nos contábamos nada. Claro, así como, ¿y tú qué estás haciendo? Sí, un trabajo sobre tal, ¿no? Y no nos contábamos nada. Y así nos pasa en campo, porque las realidades que nosotros vemos también son de interés de otras personas, y ahí no hay nada colaborativo,
¿no? O sea, digo, lo colaborativo se piensa de investigadores y investigados o de investigadores y otros sujetos, pero no entre quienes estamos, ¿no? Entre pares. Y a mí eso sí me faltó mucho en mi programa, ¿no? Sentir esa colaboración. Digo, esto a lo mejor es muy subjetivo, yo no tengo idea de cómo marcarlo, pero de que tú me puedas aportar a mi trabajo desde un mismo lugar en el que yo te voy a aportar a ti también, y no desde el lugar de, mira, te voy a enseñar, ¿no? Mira, te voy a dar las lecturas que yo sí leí y estas son chidas, sino desde un intercambio que en este mundo de las organizaciones y de la educación popular tenemos una palabrita que es espejear, ¿no? Donde te espejees, ¿no? Nosotros entendemos por espejear es que tú me ayudes a reflejarme, ¿no? Que tú me sirvas de espejo para que yo me refleje, algo así. Sí me parece que eso es muy importante para, o sea, desde mi posición, no pienso, digamos, que la academia tenga que convertirse, como somos en otros lugares, en un lugar hippie o tal, sino en un lugar colaborativo. Son cosas distintas, ¿no? Porque incluso en los lugares más alternativos pueden haber jerarquías y pueden haber maneras de no colaboración. ¿Y sabes qué pasa? Que a veces, bueno, dentro de la misma generación compartimos quizá metodología o teoría o incluso el espacio donde vas a hacer la investigación y no hay esa comunicación. Sí. O sea, te das cuenta luego, igual en los coloquios, después cuando ya están las 2 o 3 líneas de investigación, dices, ay, mira, ella está haciendo algo quizá no parecido, pero con alguna metodología que yo estoy haciendo, y esos intercambios deberían de ser como importantes, ¿no? Sí. Sí, y yo creo que en los coloquios, como en la vida, las emociones son un parámetro, los coloquios también lo son, del tipo de relaciones. ¿Para qué es un coloquio? Para ir a ver todo lo que el otro no hizo, ¿no? Para ir a ver todo lo que no incorporó, o para ir a aportar, ¿no? Y enriquecer también tu propio punto de vista. Para mí estos segundos sería lo ideal, ¿no? Y yo lo digo no diciendo así debería ser, sino como un acto de contrición, como un acto de confesión, ¿no? Tú llegas así como, sí le leí su proyecto, pero no está haciendo esto, no está incorporando tal cosa. Claro, a lo mejor sí es importante que yo te lo diga, que te lo indique, pero pues hay maneras, ¿no? Hay modos. Y creo que en el mundo académico eso sería muy... Creo que se da, o sea, no estoy diciendo que no se dé, creo que hay muchos espacios en los que se da, pero para quienes nos formamos sería cuando estamos en el momento de formación, tener muy claro también, ¿no? Para no generar esas dinámicas de competencia, ¿no? Generar dinámicas incluso de destrucción del otro y de la otra. Yo hoy en día trabajo también acompañando trabajos de tesis. Y les digo, bueno, vamos a partir de que la tesis sí es algo muy importante, pero no vamos a construir tesis a costas de destruir al sujeto que está produciendo esa tesis, ¿no? Al contrario, lo que tenemos que aprovechar es toda la riqueza de ese sujeto, de esa sujeta, puesto en la tesis, ¿no? Que la tesis sea manifestación de esa riqueza. Claro, esto, si te lo digo de la manera en que te lo estoy diciendo, porque ha pasado, entonces voy a contar solo de mi vida. No, sí, está bien, cuenta de tu vida, pero por favor, concéntrate también. Así, sí, esos son esos equilibrios que hay que ir haciendo, ¿no? Sí, que yo digo que hay que seguirle. Pero es interesante porque al inicio lo que mencionabas es tu escuela antropológica muy rígida, ya, ¿no? Y después marcas otra experiencia sí rígida en cierto momento en el doctorado seguro, pero con otras flexibilidades, y en tu práctica actual haces una combinación de las dos, ¿no? O sea, esos son bueno, lo interpreto como los ciertos impactos, ¿no? Que ya tienen lo que tú has mezclado. Bueno, eso ya es tuyo, ¿no? Porque pues también unos se han quedado con una escuela muy dura, otros con una muy flexible. Sí, pero bueno, esto que mencionas me gusta por eso, porque pues a veces ya son como tus
formas de ir aterrizando todo eso, ya en tu posición como acompañante, ¿no? En construcción. Sí. Y me gusta que lo digas así, ¿no? Porque el término académico, bueno, como director de tesis, que también crea otro tipo de jerarquías, ¿no? Pero tú lo mencionas como acompañante de una construcción de investigación. Así lo dije. Así lo dijiste, acompañante. Acompañante. Lenguaje instalado. Exacto, pero bueno, eso dice algo, ¿no? Que, por supuesto, esa es otra forma, me parece a mí, como de posicionarte también, ¿no? O sea, y creo que es lo que estás mencionando, ¿no? O sea, es diferente acompañar a alguien. Creo que sí, ahí hay un espacio donde tenemos que hacer eso que nosotros nombramos como justicia epistémica, que es justamente repensar el valor de nuestra voz. Aquí también se dice, nos dicen normalmente, ¿no? Discuta con la teoría, pero ¿qué es discutir con la teoría? Porque como la teoría es algo consagrado en el libro, consagrado en la publicación, pareciera verdad, y entonces yo no tengo posibilidad de cuestionarla o de dialogar con ella y decir, mira, me encanta la idea de hábitos de Bourdieu, pero a aquel se le fue la onda con esto otro, ¿no? O me encanta esta otra idea de la agencia, pero no sé qué. Esas discusiones, pero pasan, hablo de justicia epistémica porque pasan por un reconocimiento de yo como sujeto que conocen, porque venimos de tradiciones clásicas, de miedos, de imposiciones que digámoslo teóricamente, ¿no? De una micropolítica o de una biopolítica que se nos instala en la forma de asumir la construcción de conocimiento, que finalmente se expresa en las tesis, ¿no? Que te acalambras porque no sabes cómo decir algo, porque tienes la sensación de que tienes que decir la cosa chida, que tienes que decir la verdad de tal asunto, cuando a lo mejor lo que puedes hacer, no sé si me matarían por eso, pero es hacer síntesis de la experiencia que tuviste. Claro, una síntesis bien trabajada, por supuesto. Yo no estoy peleando con el rigor que sí necesitamos tener a la hora de producir nuestros trabajos, sino ver de qué otra manera entramos, que no sea una de destrucción, de negación y de destrucción de nosotras como sujetas y sujetos, sino de gente creativa, ¿no? Y en eso, perdón, nada más, y en eso el papel de la colaboración de mis redes, de mis compañeras, de mis pares, es importante, ¿no? Me hiciste pensar un comentario que a mí me hicieron cuando estaba en los primeros cuatris de la maestría. Recuerdo que una profesora, bueno, yo estaba así como armando todo el estado de la cuestión, entonces me metí así como loco a leer todo lo que pudiera en 2 semanas, ¿no? 3 semanas, porque tenía que hacer mi entrega, ¿no? Entonces estaba saturadísimo y entonces escribí. Y el de los 2, 3 comentarios, bueno, uno recuerdo que me quedó muy marcado porque me dijo, oye, pero esto que escribiste, ¿dónde estás tú? Me dijo. Así me lo dijo. Y, o sea, te juro que todavía recuerdo así como cada que escribo esa frase, porque si yo recuerdo haber escrito precisamente como para acaparar toda la información teórica, y sí es cierto, o sea, yo quedo mucho de lado, ¿no? En esos ensayos, ¿no? Iniciales de los que estaba escribiendo, y dije, sí es cierto, y le dije, sí, tienes razón, o sea, no sé muy bien dónde, digo, tenía que ver ya otro panorama si no sabía dónde estaba, ¿no? O sea, en términos de la investigación en ese momento, pero creo que tiene que ver con esto que tú mencionas, ¿no? Que uno, lo que a veces se produce en el alumno, y lo he notado también platicando con compas, es eso, así como cierta incluso inhibición de, no, pues es que, pues, ¿cómo le debato a este compa que está haciendo? Sí, o sea, el Bourdieu no particularmente, pero más bien es ese efecto, ¿no? De inhibición a veces en los alumnos que tiene que ver, me parece, con cierta forma de transmitir eso, que como que el saber está muy bien posicionado en un lugar y uno es el que lo tiene que adquirir. Entonces eso básicamente pues produce otras cosas, ¿no? Entonces... Y es que también se carga mucho de hace muchos años con esta idea de objetividad, ¿no? De alejarte, de no, incluso no cuestionar. Luego cuando o sea, los lees y te das cuenta de que, pues también, o sea, lo que te dan a leer, o sea, no estoy hablando solo de ciencias, como en general, son los mismos autores que se están repitiendo,
no estoy en contra de eso, que finalmente son clásicos, Uh-huh. pero hablan quizá, bueno, no quizá, hablan desde su propia experiencia y desde el campo en el que ellos vieron. Es y eso cierto. No significa que eso sea lo mismo aquí. O sea, tú lo puedes retomar, pero tú tienes como toda esa, no sé si llamarle autoridad, pero decir, bueno, yo estuve en campo y yo lo vi, yo lo observé, Uh-huh. ¿no? Entonces puedo debatir porque tengo esta base para decir, a lo que Bourdieu dice, tal vez en su contexto es así, pero lo que yo observé puedo hacer como, no sé si crítica, pero sí como complementar o hacer como otros comentarios acerca de esa teoría, ¿no? Sí. Fíjate que esta anécdota de la profesora de teorías del sujeto para mí ha sido muy significativa y yo la he traído a partir de esa anécdota he planteado algunas cosas también acá cuando nos han preguntado qué cambiarías, ¿no? Uh-huh. Yo decía, mira, solo algo que me faltó a mí en mi programa, no sé si ha sucedido después, es un encuadre. Pero para mí, ¿qué es un encuadre? Lo que hacía Sonia era un encuadre. No todos lo hacían, ella lo hizo y la verdad es que como ella era una antropóloga brillante, de esas que te conocen todo y pareciera que fueron amigas de Levi Strauss y amigas de que fue la nieta de Durkheim y no sé qué. Entonces habla de los autores como si ayer lo vio, ¿no? Como si ayer platicaron de eso. Y entonces el encuadre que ella hacía era, les dejé 3 lecturas, ¿no? Este y este. ¿Por qué? Porque estos 3 autores están hablando de un mismo tema, pero lo agarra desde acá y esta otra lo agarra desde acá, mientras que este otro le está debatiendo a sobre esto acá. Por eso les puse esas 3 lecturas, para que ustedes vean las distintas posiciones al respecto de una misma situación y tal. Pues como no aprendemos a trabajar la teoría, en muchos programas, incluso de posgrado, no aprendemos a trabajar la teoría, pues no la logramos utilizar de la manera que nos pudiera servir para dar mejor cuenta de nuestros trabajos, ¿no? Seguimos siempre con la misma clave de tenerle el miedo y de aquellas jerarquías de si ya lo escribió, ya lo publicó, y sobre todo si es en inglés o es la vaca sagrada o es el nombre que está de moda, dices, no, pues yo qué le voy a cuestionar, ¿no? A esta persona, ¿sí? Cuando en realidad es un ejercicio de construcción epistémica donde yo también tengo algo que decir porque he estado allí. Yo no lo vi así como tú lo viste, lo que tú dices, ¿no? Seguro ya. Sí, pero yo espero que la conversación sirva para confundir más y tener más para seguir dialogando, ¿no? Oye, Jonathan, y bueno, has hablado mucho de lo que has traído a tu vida, de tu formación. No sé si nos puedes contar qué te has llevado de CIESAS después de terminar el doctorado y en tu formación personal, profesional. ¿Qué cosas te llevaste de la experiencia de CIESAS? El recorrido en CIESAS, lo que me tocó hacer con mi tesis, todo lo que tuve que hacer, de alguna manera sí me ayudó bastante para poder empezar a ofertarme como un investigador independiente y decir, miren, yo sí puedo hacer esto, ¿no? Que díganos usted cómo va a hacer su metodología y a empezar a pensar así. Claro, después tuve que aprender más cosas porque, como decíamos hace poco con unas compañeras, pues en los trabajos no van a estar esperándote a que tú resuelvas cuál es mi postura ante la investigación, ¿no? Ahí, vámonos ya, sí. Pero creo que sí, digamos, todo este proceso de construcción, de darle vueltas al asunto, a veces hasta de manera casi patológica, pero ojalá que no, de darle vuelta de por aquí, por allá, fue un buen aporte. Sin embargo, para mí el principal aporte ha sido los vínculos, incluso de amistad que he creado con investigadoras e investigadores de acá de CIESAS con quienes hemos compartido distintos momentos, que tienen más allá de su papel como investigadoras e investigadores, tienen mucha apertura humana para estar preguntando, oye, ¿qué andas haciendo? La preocupación también de, híjole, por aquí vamos a ver qué hay, ¿no? En mi caso personal sí lo he sentido mucho, ¿no? O sea,
en los traspiés que he tenido también en el mundo académico, que he encontrado la solidaridad de, Jonathan, esperemos que todo vaya bien, ¿qué tal? Lo he encontrado en CIESA Sureste como mucha empatía al respecto. Y también mucha apertura. Ustedes son un ejemplo de eso para seguir dialogando, ¿no? También me han invitado en varias ocasiones ya ven que hablo mucho, entonces para venir a hablar de las cosas que ando haciendo. Entonces eso me ha servido también para mantenerme vinculado al mundo académico, ¿sí? Eso ha sido un gran aporte del CIESAS. Me faltaría mucho más, a mí me encantaría mucho más espacios de intercambios con las amigas, los amigos investigadores también. Eso me ha faltado, o sea, de intercambios más formalizados, porque ya ves en la vida cotidiana uno sí se encuentra y platica de cosas, pero digamos de esos intercambios creo que sí me ha faltado un poco más. Creo que sí esas tiene condiciones para poder convocar, o bueno, no sé si tenga las condiciones que tendría que revisar para qué, ¿no? Para posicionar bien un intercambio de ideas y por los temas que se trabajan acá, ¿no? Este intercambio transfronterizo también tiene un gran potencial. Bueno, ya ha habido mucho trabajo también, pero puede seguir. Entonces, esas son algunas de las cosas que rescato de... Te quería preguntar algo de lo que dijiste, porque creo que tal vez podría dar paso a comentar pues un poco también este paso posterior de CIESAS, ¿no? O sea, digo, uno cuando a veces, cuando sale del posgrado y de toda esta vivencia que tiene, luego ya sale, ¿no? Luego, es una frase que se dice, sale a la vida real, así lo dicen, sí, ¿no? Sí. Y digo, dices, tuviste que ofertarte, dijiste así, ¿no? Y tuve que aprender más cosas, lo cual creo que sí es cierto. Uno luego está chido toda esa experiencia académica, pero luego lo comento porque creo que para todos ha sido como luego enfrentarse con otras cosas, ¿no? Y a mí me quedó sonando eso que dijiste, tuve que aprender más cosas. Sí, pues miren, mi vida laboral, profesional, últimamente ha estado entre la investigación y la docencia, por separado, ¿no? Y la investigación ha sido a través de esta manera, de ese eufemismo llamado consultoría, ¿no? Y ahí fue donde tuve que aprender, ¿no? Y intentar hacer una separación entre mi deseo de querer seguir pensando las cosas y el otro lado de ser más pragmático para poder sobrevivir, ¿no? Es decir, esta modalidad de investigación por consultoría te piden una especie de algo así como un protocolo, más pequeño, pero igual siempre es un protocolo, con mucho menos tiempo y apostándole a que les guste, ¿no? Y que te llamen para poder hacer algo. Entonces, por ejemplo, ahí todos mis debates éticos, políticos y todo no quedaban porque, por ejemplo, tuve que aprender a decir, sí manejo métodos estadísticos, ¿no? Y entonces me tuve que meter a ver cómo las encuestas como tal, porque también lo pedían, ¿no? Cometí errores, ¿no? De ofrecer cosas, o más bien de verme sometido, porque yo tengo mis críticas hacia ese mundo de las consultorías de los organismos internacionales, que también evocan términos que utilizamos en el mundo de la academia y que tú dices, pero ¿cómo? Una investigación por IAP, órale, qué chido, en 3 meses. Bueno, muy bien. Eso me tarda en hacer el proyecto y IAP, pues se imagina, ¿no? Como ir a recoger la voz de las personas, pero bueno, está bien. Entonces, decir, sí, ¿sabes qué? Pues para mí no es IAP, pero te voy a decir que sí, ¿no? Aprender a negociar
aprender de estos métodos. Con una amiga de la segunda generación hablábamos de esta idea de, no, si categorizamos o establecemos categorías previas antes de ir a campo, no, somos antropólogos, vamos a ir a la pura etnografía y después vemos cómo emergen categorías y no sé qué. Ya en este trabajo de las consultorías es, mira, estas 3 categorías son las que voy a explorar, ¿no? Esto y el otro. Claro, uno no abandona su ser y dice, y voy a dejar abierto para categorías emergentes, ¿no? Así como a ver qué más sale, pero era tener y volver. Yo tuve que volver a revisar textos de investigación y todo para ver cómo definir la categoría, cómo definir la unidad de análisis, porque ahí tienes que ser muy preciso, ¿no? ¿Quiénes son sus sujetos de...? Hay de todo, y dije ofertar de manera deliberada porque en realidad entras a un mercado laboral en el que te ofertas, en el que tienes que mostrarte como el investigador que sabe hacer esto, ¿no? Sí, no quieren gente que te vaya a discutir sus puntos de vista y que les vaya a decir, oigan, ¿cómo están pensando ustedes IAP? No, ellos no. O sus categorías, porque ya te las dan también, no es que tú solo se las propongas, sino te dicen esto y esto, ¿no? A mí no me gustan mucho los números, pero sí he tenido que meterme a revisar cosas cuantitativas y sí, ya le he ido encontrando el gusto también algunas, ¿verdad? Me parecen útiles, tienen sus límites también. Y ahora también, ¿no? A trabajar con inteligencia artificial y decirles, miren, inteligencia artificial igual que Wikipedia, ¿no? Chéquenlo solo para ver cómo por dónde va el asunto, pero esa no es su fuente, no me vayan a citar Wikipedia, por favor, ¿no? Chéquenlo como para ver. Incluso yo mismo les he dicho a los estudiantes, ¿quieres hacer un estado del arte? Pregúntale a la IA para que te dé una idea de cómo por dónde, pero de ahí tú buscan. Y ahí lo hago en pantalla cuando estamos. Hazme un estado del arte sobre desarrollo rural en el sur de Chiapas. Esta línea. Bueno, ahí está, pero eso no lo copien. Solo vean como por dónde rastreó el algoritmo, por dónde rastreó. Y ustedes ya rastreen ahora sí a partir de esa idea, nada más. ¿Qué es lo que uno hace con Wikipedia de entradita, no? Voy a ver, y de ahí me voy a ver cuáles son sus citas, y entonces ya me meto a la fuente directa. Pero es ir jugando también, ¿no? O sea, creo que también eso te lleva a la experiencia, ¿no? Como ir jugando, porque finalmente, pues, también es parte del aprendizaje, ¿no? De la experiencia que vas teniendo o que has tenido a lo largo de tu formación. Entonces es ir jugando como con lo que tienes y para avanzar, porque si no te quedas, ¿no? Sí, precisamente preguntaba eso, ¿no? O sea, con ánimos de conversar esos temas, ¿no? Porque creo que todos... bueno, no sé si todos, pues, pero una gran parte de los que he escuchado, o al menos hablando en voz propia, pues sí, después uno tiene que buscar la manera de ofertarse, ¿no? O sea, vive y se queja y sufre cierto periodo estudiantil, pero luego recuerdo haber escuchado, no, hombre, cuando están en el posgrado es cuando van a tener la mayor libertad para investigar lo que tienen. Sí. Recuerdo esa frase. Sí. Y ya cuando egresé, dije, sí es cierto. Sí es cierto, sí. Cuando uno ya está buscando está trabajando para otras personas, para otros proyectos. No es que sea malo, pero es otras formas, ¿no? Y ahí vienen otro tipo de complejidades, como los tenemos también en el posgrado, pero que vienen con otros tintes y uno tiene que hacer una mezcla de sus herramientas, ¿no? Entonces, ahorita, bueno, mencionas, ¿no? La IA, claro, es lo que está ahora. ¿Cómo hacemos también uso de esa parte que nos daría para otra conversación? Pero cómo tú también ya lo vas ahí implementando, ¿no? Entonces, digo, ese kit que uno se va armando de cierta manera. Sí, y vas aprendiendo también, porque a mí me tocó al inicio, cuando recién salí del doctorado, consultorías que esto te pedían y hacerlo, ¿no? Y luego estar en otras donde les decía, necesitamos 50 entrevistas, ¿no? Y poder decirle, mira, ¿para qué quieres 50? Si con 10 tú tienes muy claro, vas a poder, si detectas con quiénes hablar, con 10 vas a tener suficiente para poder argumentar lo que quieres decir.
¿Tú crees? Sí, claro, no sé qué. Ir negociando con base en tu conocimiento también, porque es verdad que estudiamos pues para aprender y para saber algo. O sea, yo digo, no hay que desechar toda esta experiencia, ninguna, hay que integrarlas, ¿no? Yo sigo, justamente hace poco platicábamos con Aaron Pollack y con Carolina Rivera justamente de cómo desde el mundo de las organizaciones también se ve a la academia como, ahí vienen los académicos, y más bien habría que ver cómo hay qué posibilidades de integración hay entre academia y organizaciones, porque ambos están produciendo cosas. Claro, los lugares desde donde parten, los supuestos que tienen pueden ser distintos, incluso las condiciones, ¿no? Porque aquí lo que se juzga también de la academia son las buenas condiciones que tiene el mundo académico a diferencia del otro. Yo ahí relativizaría, pero digamos, ver puntos de encuentro que no necesariamente significan casarse completamente, sino puntos de intersección. A lo mejor después se separan. El nombre de nuestra revista es GEDB. Yo no sé si se pronuncia bien porque está en alguna variante del celtal, ¿no? En alguna variante. Pero le pusimos así porque creíamos nosotros que eso significaba encuentro de caminos. Y el muchacho que nos explicaba qué significaba GEDB en celtal, decía que era este punto esta parte de la mano, lo que conecta un dedo con otro. Pero él decía, entonces ya le decía, ponlo en una oración, ¿no? Ponlo en una plática. Y decía, es que cuando le digo a alguien que vamos a salir de la comunidad para ir a Jovel, ¿no? Aquí a San Cristóbal, GEDB es el punto donde nos encontramos para cada quien tomar su camión y de ahí partir. O sea, estamos hablando de trayectorias individuales que se van encontrando, pero no obligadamente tienen que estar juntas todo el tiempo, sino que hay un punto de encuentro. Y bueno, yo así imagino muchos, ahorita hablando de esto, con las compañeras y compañeros que están en el doctorado, con los que estuvimos, el doctorado es un punto de encuentro, ¿no? Que me puede permitir a mí desarrollar mis habilidades y mis capacidades con la ayuda de ustedes, ¿no? Ahí nos encontramos para eso. Yo no tengo que ser igual que ustedes, no puedo pensar igual que ustedes, y sin embargo su apoyo me sirve, ¿no? Es un sueño, ¿no? Estoy hablando de los deseos. Quisiéramos saber un poco en qué andas ahora, ¿no? ¿Qué estás trabajando? Pues brevemente, como les comento, estoy trabajando aquí en el Instituto Moshvikil. Es una universidad particular, y pues me toca acompañar trabajos de tesis, acompañar la materia de seminario de tesis y de investigación, un poco aplicando intentando replicar estas ideas que hemos estado conversando sobre la justicia epistémica, sobre el lugar del sujeto, sobre la incorporación de la teoría desde otros lugares, e incentivando mucho a que escriban, porque decimos, si no nos gusta la academia, entremos también a debatir, no digamos simplemente, yo ahí no quiero, ¿no? Sino a poder discutir. En eso estoy una buena parte de mi tiempo, acompañando también ejercicios más de activismo con otras organizaciones, sigo allí, y pues con mi club de lectura les contaba, como me gusta mucho la literatura, también pues convoqué ahí a un grupo de gente en el que estamos leyendo, ¿no? Siempre yo creo que ¿Tu grupo es libre? Es libre. Sí. El deseo de leer se llama el club de lectura, y básicamente leemos literatura. Sí. Es un trabajo virtual, nos encontramos virtualmente cada 15 días y ahí platicamos sobre algún texto que yo voy proponiendo. Pues, hice un programa, ¿no? Para ir pasando lecturas. Pero yo creo que bueno, me gusta mucho escribir también, ando escribiendo cosas. Yo resumiría todo esto en que creo que el conocimiento, que las trayectorias encuentran en la palabra escrita un buen lugar
enunciación, que no es sencillo, sí, no es sencillo, pero que puede ser un espacio donde podemos compartir lo que somos, lo que hacemos, lo que sabemos. Pero para llegar a eso, pues hay que librar muchas batallas también, ¿no? Yo resumiría, eso ando haciendo. Todo el tiempo andamos platicando con quienes me buscan, decirle, mira, éntrale por aquí, ¿cómo te imaginas tú? Me nombran asesor metodológico por eso, porque ahí en Moshvikil, que es el instituto, pues hay distintas maestrías, y lo que yo sí les digo es, de tu tema yo no sé mucho, ¿no? Hay una maestría en pedagogía, una en educación y comunicación ambiental, una en sexología. Entonces por ahí digo, mira, yo no sé mucho de esto, te puedo ayudar como a irle dando coherencia a tus ideas, pero si busca alguien con quien puedas discutir más sobre estos temas, ¿no? Sí, de aquí de CIESAS hemos invitado también a algunas compañeras y compañeros a que nos... Y con mi intención de ir borrando un poco esas fronteras entre el mundo académico así cuadrado y el mundo de la educación popular cuadrado también a su manera, sino de ver que hay encuentros, que sí hay posibilidad de diálogos. Entonces eso, la revista me ocupa una buena parte del tiempo también, porque fue una iniciativa que promoví junto con otra colega desde hace un buen tiempito. Es una revista, no es una revista indexada, es una revista que tiene la intención de que la gente se anime a escribir y que hable desde sí misma. ¿De qué temas? No tenemos temas específicos porque allí más que convocar para que escriban es ir recuperando lo que han escrito para decirle, oye, lo que has escrito sí vale, ¿no? Y me gusta mucho el trabajo con la revista, me gusta mucho. Ok, pues vamos a dejar ahí también el link para la revista. Sí. No sé si quieres dar tu correo electrónico, dónde te pueden contactar si alguien está interesado en alguno de los temas. Pues sí, mi correo personal es jonatanrodas@gmail.com. Pues gracias, Jonathan, por la entrevista. Pues también por lo que tú decías, ¿no? Me gustó esta frase de los puntos de encuentro, pues otro punto de encuentro. y gracias por eso. No, a ustedes muchas gracias. Sí.